En esta lección describiremos las generalidades del sistema fosfolipasa C o vía de los fosfolípidos de inositol. Este es un mecanismo de vías de señalización que convierte las señales extracelulares como las dadas por mensajeros u hormonas en una respuesta intracelular. Particularmente en este sistema, la función del receptor acoplado a proteína G se asocia a la activación de la enzima fosfolipasa C, la cual catalizará la producción de los segundos mensajeros inositol trifosfato y diacilglicerol. Como resultado, mediante esta vía se regulan una variedad de procesos celulares y respuestas fisiológicas. Este video es una continuación de la lección sobre generalidades de los receptores acoplados a proteínas G. Como parte de los elementos que participan en este sistema, tenemos al ligando o mensajero primario. Este mensajero se unirá al receptor acoplado a proteína G o GPCR, el cual es una proteína de membrana con 7 dominios hélice alfa transmembranales. En el lado interno de la membrana plasmática observamos a la proteína G, que en este caso particular se denomina como proteína GQ, debido a la familia a la que pertenece la subunidad alfa, la cual está asociada a la activación de la fosfolipasa C. Cuando el GPCR se encuentra en estado inactivo, la subunidad alfa se encuentra unida a moléculas de guanosina trifosfato o GDP. Asimismo, tenemos libre en el citosol a moléculas de GTP o guanosina trifosfato, que serán importantes durante la activación de la vía. En la membrana plasmática también se encuentra a la proteína enzimática fosfolipasa C o PLC por su nombre en inglés, la cual es central en la activación de este sistema. Dicha enzima toma como sustrato a un lípido menor de membrana, es decir, que se encuentra en pequeñas cantidades en comparación con otros, conocido como fosfolípido de inositol o PIP2. Al ser activada, la fosfolipasa C cataliza la escisión o rompimiento del PIP2 en dos productos, una molécula de diacilglicerol que corresponde a las dos colas de ácidos grasos unidos y otra molécula denominada como inositol 1,4,5-trifosfato o IP3, que corresponde a su cabeza polar conformada por un azúcar de inositol modificado con tres grupos fosfato. Tanto el diacilglicerol como el IP3 son segundos mensajeros, por lo que su rol será amplificar al interior de la célula la señal dada inicialmente por el ligando primario. El IP3 participará directamente induciendo la apertura de canales de calcio localizados en la superficie del retículo endoplasmático, mientras que el diacilglicerol participará en la activación de proteínas sinasa C o PKC. Sin embargo, esta activación será en conjunto con los iones de calcio liberados. Representaremos de manera simplificada tanto al diacilglicerol como al IP3 para visualizar su participación en esta vía de señalización. Asimismo, dentro de los elementos de este sistema tenemos a la proteína sinasa C o PKC por su nombre en inglés. Dicha enzima en estado activo tendrá como función fosforilar a proteínas diana intracelulares, propagando así aún más la cascada de señalización al interior de la célula. Ahora bien, el nombre proteína sinasa C se refiere en realidad a una superfamilia de sinasas relacionadas entre sí, que tienen distribuciones tejido específicas. Como lo dijimos, durante la activación de este sistema se promoverá la liberación de calcio, el cual se encuentra contenido en el retículo endoplasmático. Por lo tanto, el calcio también es considerado como un segundo mensajero en conjunto con el IP3 y el diacilglicerol. En detalle, la unión del mensajero primario ligando u hormona al GPCR activa el receptor desencadenando un cambio conformacional en su estructura. Dicho cambio es transmitido hasta la proteína GQ, promoviendo que la subunidad alfa libera el GDP y lo intercambie por GTP. Resultado de este intercambio se separarán las subunidades alfa de la beta y gamma, que permanecen juntas como dímeros. La subunidad alfa viajará periféricamente al lado interno de la membrana plasmática hasta alcanzar y activar a la fosfolipasa C. Resultado de su activación, la enzima tomará como sustrato al fosfolípido inositol y catalizará su conversión hacia diacilglicerol e inositol trifosfato. El diacilglicerol, al ser una molécula hidrofóbica, permanecerá en la membrana plasmática, mientras que el inositol trifosfato será liberado hacia el citosol. El IP3 es una molécula hidrosoluble que puede difundirse a través del citosol hasta unirse con su receptor, que son en este caso canales iónicos de calcio inducidos por ligando, ubicados en la membrana del retículo endoplasmático. Resultado de esta unión se promoverá la apertura del canal, permitiendo la liberación e incremento del calcio citosólico. El calcio cumple una variedad de funciones celulares, siendo una de estas la unión a las proteínas sinasa C. Sin embargo, para la activación de la PKC se requiere también de la unión del diacilglicerol, por lo que la PKC se traslocará a la región de la membrana plasmática
para que en conjunto el calcio y el desilglicerol activen completamente la enzima y puedan llevar a cabo reacciones de fosforilación en sus proteínas llenas o blanco y así seguir continuando la propagación de la vía de señalización. De tal manera que mediante la activación del sistema asociado a la fosfolipasa C, diversas hormonas y mensajeros pueden ejercer sus funciones dependiendo del tejido donde actúen. En la lección previa mencionamos como ejemplos a la acetilcolina, que mediante la activación de esta vía de señalización induce en el páncreas la secreción de la amilasa y la contracción en el músculo esquelético, mientras que la trombina promueve la agregación plaquetaria. Por su parte, la angiotensina en células del músculo liso anexos a los vasos sanguíneos promueve su contracción incrementando la presión sanguínea. Como último ejemplo tenemos a la vasopresina o hormona antidiurética que puede inducir la degradación del glucógeno hepático en un mecanismo asociado a la activación de la fosfolipasa C. Ahora bien, es importante mencionar que también existen varias clases de estímulos que incrementan la concentración del calcio citosólico, pero que son independientes del receptor acoplado a proteína G. También es importante hacer mención que varios de los efectos del calcio se ejercen de manera indirecta, pues son mediados por su interacción con proteínas que responden a él, dentro de las cuales destaca la calmodulina. Por ejemplo, al unirse el calcio a esta proteína, induce a que sufra un cambio en su conformación, modificando así su actividad. Cuando esto sucede, la calmodulina puede unirse, por ejemplo, a las proteínas sinasas dependientes de calcio-calmodulina, o también conocidas como calmodulinosinasas. En resumen, en esta lección describimos el sistema fosfolipasa C o vía de señalización de los fosfolípidos de inositol, que involucran de manera central la participación de receptores acoplados a proteínas G, de la proteína GQ y de la enzima fosfolipasa C. Una vez activado este sistema, se lleva a cabo la conversión del fosfatidilinositol o PIP2 hacia segundos mensajeros, específicamente hacia inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato se unirá a su receptor, el cual es un canal iónico ubicado en el retículo endoplasmático, que controla el almacenamiento de calcio. El incremento de calcio citosólico participa en la activación de la proteína sinasa C, función que ejerce en conjunto con el diacilglicerol. Asimismo, sus efectos pueden estar mediados mediante la unión a calmodulina, lo que a final de cuentas diversifica las funciones y procesos celulares que se ejercen mediante este sistema.